La verdad, él era un hombre muy malo. Era un narcisista. Todo el daño que causó a mi familia es muy grande. A mi hijo lo trataba como si ni fuera su hijo. Él un día le dio un regalo, pero mi esposo simplemente lo rompió. No comprendía qué necesidad de hacer sentir mal a nuestros hijos. Tacoma, Washington, junio de 2003. A las 12 del 12 de junio del 2003, un hombre fue reportado como desaparecido en la pequeña ciudad de Tacoma, un pueblo conocido por su tranquilidad, a unas horas de Seattle. Jerome Halston, de 45 años, era un padre de familia, trabajador de mantenimiento escolar y conocido por su fuerte temperamento. Su desaparición encendió las alarmas de su entorno inmediato. Familia, vecinos y conocidos aseguraban que Jerome no era del tipo que se iba sin decir una palabra. Su esposa, Mary Halston, fue la primera en notificar la desaparición. Habían pasado más de 24 horas desde la última vez que alguien lo vio. Según su versión, Jerome salió de casa diciendo que iba a cobrar una deuda pendiente. Nunca regresó. Dijo que iba a ver a un amigo que le debía dinero, algo sobre un préstamo de meses atrás. Estaba molesto, muy molesto. Siempre que hablaba de eso, se ponía como loco. No pensé que sería la última vez que lo vería. La policía comenzó la investigación considerando a Jerome como un adulto desaparecido, pero rápidamente el caso tomó un giro oscuro. A medida que los agentes interrogaban a las personas cercanas a Jerome, el retrato de un padre modelo se desdibujaba. Jerome era descrito por muchos como un hombre controlador, con episodios de violencia doméstica documentados desde 1999. Había sido denunciado 2 veces por agresión verbal y hostigamiento físico a su esposa e incluso a uno de sus 3 hijos. Su hija mayor, Clarissa Halston, de apenas 16 años en aquel momento, se mostraba nerviosa en los interrogatorios, pero nunca se le consideró sospechosa. Era callada, sumisa, la niña buena. Nadie pensaba que pudiera estar conectada con el caso. Mi hermano era complicado, era dominante, no dejaba que Media hablara con nadie y controlaba hasta qué comían los niños. No digo que se mereciera algo así, pero no era un santo, eso se lo aseguro. Las autoridades centraron su atención en 2 personas del entorno de Jerome. Douglas Doug Perkins, un hombre de 42 años, mecánico local, quien había sido amigo íntimo de Jerome. En los registros de la policía, figuraba como alguien con antecedentes por peleas y disturbios. Lo más impactante, los rumores sobre que Jerome y Doug habían mantenido una relación sentimental secreta durante los años 90, relación que habría terminado apenas meses antes de la desaparición. Se supo que Jerome habría amenazado con destruir la vida de Doug si no le devolvía una suma de dinero. Timothy Walker, un viejo compañero de trabajo que supuestamente le debía a Jerome $3,000 desde hacía más de un año. Ambos habían discutido públicamente en una cafetería local semanas antes. La cámara de seguridad mostraba a Jerome gritándole y arrojándole una taza de café. La policía inspeccionó el hogar de Jerome ubicado en Sheridan Avenue sin encontrar señales de violencia ni rastros de sangre. La casa estaba impecable, aunque había algo extraño. El sótano estaba clausurado con un viejo armario que obstruía el paso a las escaleras. No lo revisaron a fondo, ya que no había motivos claros para sospechar de la familia directa. Error que pesaría años después. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y el caso de Jerome Halston fue archivado como desaparición sin evidencia criminal directa. Nadie fue arrestado. Las líneas de investigación contra Doug Perkins y Timothy Walker se desvanecieron por falta de pruebas. Este caso me atormenta hasta hoy. Revisamos a fondo la casa, pero en aquel entonces no teníamos ninguna orden judicial para registrar a fondo el sótano. Era solo un hombre desaparecido. No sabíamos en lo que estábamos metidos. En 2007, 4 años después, un vecino de la familia Halston aseguró haber olido un hedor extraño cerca del porche trasero de la casa durante semanas después de la desaparición. No fue tomado en serio. Se dijo que probablemente eran animales muertos. Clarissa Halston, ahora mayor de edad, se había mudado de casa en 2006 y nunca más fue vista por los vecinos.
Se decía que trabajaba como asistente de enfermería en otra ciudad, pero nunca se confirmó. Mary Halston, por su parte, vivía una vida discreta, silenciosa, sin hablar jamás de su esposo. El caso Halston se convirtió en una leyenda local. Muchos creían que Jerome se había escapado con otra mujer, otros que había sido víctima de un crimen pasional. Pero nadie imaginaba que el verdadero infierno estaba mucho más cerca. Tacoma, Washington, febrero de 2023. Habían pasado exactamente 20 años y 8 meses desde la misteriosa desaparición de Jerome Halston, un caso que nunca fue resuelto y que había sido archivado en la categoría de adulto desaparecido sin sospecha de crimen. La casa donde vivió Jerome con su familia había sido vendida en 2021 a una pareja joven de Oregón, Matthew y Lacey Bellman, quienes buscaban comenzar una nueva vida lejos del bullicio. Durante una renovación profunda de la propiedad en el invierno de 2023, Matthew decidió quitar un viejo armario empotrado que cubría por completo el acceso al sótano trasero, el cual había sido sellado por años. Al mover los paneles de madera, un hedor insoportable emergió del interior. Pensé que era un animal muerto. Cuando bajé con la linterna, vi una caja de herramientas oxidada, una vieja maleta y detrás, una especie de cavidad en la pared, como una fosa improvisada. Llamé al 911 sin pensarlo. Los forenses tardaron 2 días en retirar por completo los restos óseos y realizar el primer análisis. En medio de cemento mal puesto y escombros, encontraron un esqueleto humano completo, con evidentes signos de trauma en el cráneo y ataduras en las extremidades. Los objetos hallados junto al cuerpo incluían un reloj oxidado, modelo Casio G-Shock, igual al que usaba Jerome. Una billetera con restos de tarjetas de crédito parcialmente legibles a nombre de Jerome Halston. 2 fotografías en blanco y negro deterioradas. Una de ellas mostraba a Jerome con su hija Clarissa. La identificación dental confirmó lo inevitable. Se trataba de Jerome Halston. La policía reabrió el caso inmediatamente. El Departamento de Policía del Condado de Pierce desempolvó el caso original. El detective a cargo ahora era Sandra Clemens, quien revisó cada línea del viejo expediente. Lo primero que llamó su atención: el sótano jamás fue revisado completamente. La explicación: no existía una orden judicial porque no había causa probable en ese momento. Un error fatal. Clemens solicitó ayuda al FBI, que se interesó de inmediato al ver que el cadáver llevaba más de 15 años enterrado en el mismo hogar familiar. ¿Quién lo puso ahí? ¿Y por qué nadie lo notó? Los sospechosos regresan a escena. 3 nombres volvieron a surgir. Doug Perkins, el ex amigo con quien Jerome tenía una relación secreta. Timothy Walker, el hombre que le debía dinero. Y una nueva figura: Clarissa Halston, la hija mayor, de quien no se sabía nada desde hacía casi 17 años. Doug había fallecido en 2018 por un infarto. Timothy, que vivía en Spokane, fue interrogado pero tenía una coartada. Había estado en prisión por fraude. Timothy estaba limpio. Clarissa Halston, ahora conocida como Clara Benson, estaba tras las rejas. Todo apuntaba a que la hija callada, la invisible, había ejecutado el crimen perfecto. Hasta que un viejo sótano sellado lo reveló todo. Solo quedaba una persona sin coartada y con acceso al lugar durante años: Clarissa. Cuando di el expediente original, Clarissa era casi invisible. Nadie la tomó en cuenta. Pero con el tiempo, los perfiles psicológicos han cambiado. Fue rastreada en Great Falls, Montana, donde trabajaba como técnica de laboratorio en un hospital rural. Se hacía llamar Clara Benson, con documentos nuevos emitidos tras un cambio legal de nombre en 2009. Fue arrestado de manera discreta el 4 de marzo de 2023 bajo el cargo preliminar de ocultamiento de restos humanos. En el interrogatorio inicial se mostró calmada, cooperativa, pero fría. It really knew each other. I want to hold ¿No? Posey's.
No preguntó por qué la estábamos arrestando. Dijo, supuse que algún día esto pasaría. Esa fue su primera frase. Nos heló a todos. El trauma de una infancia infernal, Clarissa confesó lo siguiente. Su padre abusaba física y emocionalmente de ella, de su madre y de sus 2 hermanos. Su madre, Marie, era una sombra. Jerome era un hombre narcisista, manipulador y violento. Clarissa afirmó que su padre la había golpeado la noche anterior a su desaparición y que amenazó con matarlos a todos si hablaban de lo que pasaba en casa. Pero cuando se le preguntó si ella lo mató, Clarissa guardó silencio. La investigación tomó un nuevo giro. En los archivos escolares se descubrieron cartas de Clarissa a una orientadora, fechadas en 2003, donde describía situaciones de abuso y amenazas por parte de su padre. Aunque los documentos habían sido ignorados en su momento, ahora se convirtieron en pruebas clave. Se determinó que Clarissa había sido enviada a terapia obligatoria por conducta agresiva, y uno de los terapeutas escribió una nota alarmante. Clarissa tiene pensamientos oscuros, siente que su padre merece desaparecer. Es fría cuando habla de la muerte. Clarissa Halston, ahora conocida como Clara Benson, estaba tras las rejas. Todo apuntaba a que la hija callada, la invisible, había ejecutado el crimen perfecto, hasta que un viejo sótano sellado lo reveló todo. Pero todavía no había confesión. ¿La mató por venganza? ¿Fue un acto de justicia? ¿Hubo más involucrados? La detención de Clarissa Halston, ahora conocida legalmente como Clara Benson, había sacudido a la comunidad de Tacoma. El hallazgo de los restos de su padre, Jerome Halston, enterrados debajo del piso del sótano familiar, había generado más preguntas que respuestas. Clarissa había guardado silencio durante todo el proceso de investigación, pero lo que ocurrió durante su interrogatorio final marcó el inicio de la verdad. Clarissa me miró directo a los ojos. Tenía una calma extraña. Le pregunté si ella había puesto a su padre bajo las escaleras. Solo dijo, no quería que volviera a gritarle a mamá. Lo detuve. Luego se quedó en silencio por más de 1 hora. Clarissa no dio más detalles ese día, pero ante la presencia de su abogada y en la primera audiencia judicial el 15 de marzo de 2023, pronunció lo siguiente. Tenía 16 años. Escuché a mi madre gritar. Era la misma historia, los golpes, los insultos, los portazos. Esa noche, él me golpeó también. Dijo que no servíamos para nada. Yo bajé al sótano con la linterna, llorando. Él vino tras de mí e intentó tomarme del brazo. Había una barra de metal en el rincón. Yo la tomé. No recuerdo cuántas veces lo golpeé. Solo quería que se callara, que nos dejara en paz. El silencio en la sala fue sepulcral. Clarissa narró cómo, después del impacto, su padre cayó al suelo sin vida. No supo qué hacer. Su madre, en estado de shock, no ayudó ni llamó a nadie. Ella lo negó todo, pero los investigadores concluyeron que también estaba aterrorizada. Durante la noche, Clarissa usó herramientas viejas del garaje para romper una sección del piso del sótano. Enterró el cuerpo en una improvisada fosa, lo cubrió con cemento seco y colocó un armario sobre esa zona. Durante 20 años ese secreto quedó oculto bajo sus pies. El juicio comenzó el 12 de junio de 2023 en la corte del condado de Pierce. La defensa alegó que Clarissa actuó en defensa propia tras años de abusos físicos, verbales y emocionales. El fiscal pidió cadena perpetua por homicidio premeditado y ocultamiento de pruebas. Clarissa no es una criminal tradicional. Es una sobreviviente con trauma severo. Su mente enterró el crimen junto con el cuerpo. Lo ocultó, se reinventó, intentó tener una nueva vida, pero nunca escapó. El caso dividió a la opinión pública. Algunos la veían como una asesina fría, otros la llamaban una víctima que solo se defendió. Clarissa nunca pidió perdón, pero tampoco justificó el acto. Durante su última declaración en el tribunal, antes de conocer su condena, dijo: Sé lo que hice. No estoy orgullosa, pero tampoco me arrepiento. Si alguien lo hubiera ayudado antes, tal vez mi historia sería diferente.
El 23 de junio de 2023, el jurado declaró a Clarissa culpable de homicidio en segundo grado. Sin embargo, en un giro inesperado, la jueza consideró los atenuantes de violencia doméstica histórica y falta de apoyo del sistema judicial en el momento del crimen. Palabras de la jueza Natalie Browning. No podemos celebrar la justicia cuando el sistema falla a quienes más lo necesitan. Clarissa Halston pasará tiempo tras las rejas, pero esta corte reconoce que el Estado también falló. Clarissa fue sentenciada a 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional a los 10 años. Fue trasladada al Washington Correction Center for Women, donde actualmente participa en programas de reintegración y terapia psicológica. El cuerpo de Jerome Halston estuvo enterrado durante 20 años en su propia casa. Nadie supo, nadie preguntó. Fue su hija, la hija invisible, quien cargó con la culpa, el miedo y el silencio. El caso quedó marcado como uno de los crímenes domésticos más perturbadores de los últimos tiempos en el estado de Washington. No hubo villanos absolutos, solo cicatrices, errores y una verdad demasiado pesada para ser ignorada. A veces los peores crímenes no ocurren en callejones oscuros, sino en hogares donde nadie escucha. Aquí termina otro caso, otra historia donde el silencio fue el peor cómplice. Nos vemos en el próximo capítulo de Crímenes Imperfectos, porque aunque pasen los años, el crimen siempre paga. La verdad, él era un hombre muy malo. Era un narcisista. Todo el daño que causó a mi familia es muy grande. A mi hijo lo trataba como si ni fuera su hijo. Él un día le dio un regalo, pero mi esposo simplemente lo rompió. No comprendía qué necesidad de hacer sentir mal a nuestros hijos.